Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. En los primeros programas acá en FM Amadeus, con La tarde está en plenitud, habíamos comenzado a charlar un poquito acerca de la irrupción del coronavirus, de esta pandemia que ha tomado a todo el mundo, ¿no es cierto? De cómo ha influido en los proyectos personales, ¿no es cierto? Dejando medio como en suspenso lo que cada uno de nosotros a lo mejor ya tenía planificado, estaba pensando realizar, cómo también desde esa problemática cada uno intentó ir acomodándose, ¿no es cierto? Algunos yendo ya al terreno nuestro, que es el terreno artístico, de educación, intentar seguir a través de las plataformas virtuales. Y esto fue en los primeros programas, ¿no? Ahora nos encontramos con una problemática tal vez más compleja, porque si bien es cierto que han aparecido las vacunas y hay cierto porcentaje de gente que ya ha podido vacunarse, también el problema del coronavirus a nivel mundial es más complejo, y eso implica seguir pensando lo que siempre hemos dicho, ¿no? La necesidad de seguir cuidándonos, y al cuidarnos nosotros es una forma de cuidar al otro, ¿no es cierto, Nora? ¿Qué opinás vos? Sí, tenés razón, Luis. Este malestar viene ya hace mucho tiempo, ¿no? Y al no tener certidumbres, causa miedo, ¿no? No podemos delimitar muy bien dónde está el peligro, o si lo delimitamos, no tenemos datos incompletos, y en realidad nos causa angustia, y entonces esta sensación de que hay un vacío que no se puede llenar, y cómo se va a habitar y cómo habitaremos el futuro. La idea, como siempre tenemos nosotros, de pensar no sobre lo positivo, digamos, de como algo de qué gracia esto, lo que nos está pasando, pero sí con una actitud diferente, de tener ciertas ilusiones, de seguir, digamos, con algo lúdico en nuestras vidas, ¿no? Porque mientras tanto va transcurriendo, y el encierro no nos da quizás algunas certezas de estar protegidos de este coronavirus, pero en realidad también es importante ir construyendo, ¿no? Diferenciarnos un poco, y viendo que nos ofrece este presente de esta manera que estamos ahora, no reducirnos a lo que pasó, ni a lo inmediato, ni al
pasado, sino ver desde qué lugar también la ilusión puede aparecer. Sí, decíamos la otra vez que era difícil no poder dar certezas porque estábamos frente a un fenómeno nuevo, decíamos, ¿no? Y que a lo mejor era mejor poner en puntos suspensivos, porque si no también el golpe es muy duro para cada uno de nosotros. Este es un hecho, digamos, una problemática que día a día se va renovando, ¿no? Con diferentes cosas, y los mismos especialistas también sobre la marcha y sobre cómo se van dando las cosas también, ¿no es cierto? Van cambiando ciertos pareceres, ¿no? Porque, bueno, reiteramos, es un hecho nuevo. Y también comentábamos, ¿no? La necesidad frente a esto de poder seguir vinculándonos, ¿no? Porque es cierto que mucha gente ha podido insertarse en las plataformas, en las redes, y ha encontrado desde algún lugar ha encontrado una salida, lo cual es muy valedero. Pero hay mucha gente que no ha podido, ¿no? O porque no maneja las redes, o porque, bueno, no se sienten a gusto, ¿no? Y como que han quedado un poco como fuera del sistema, porque esto de las redes es bastante complejo también, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? En lo que tiene que ver con el seguir interactuando, el seguir, ¿no? Manteniendo los afectos, es bueno también pensar, ¿no? Que hay otras formas de seguir ese vínculo, ¿no? Hay un teléfono, hay un correo, ¿no? Aparte de las redes que por otra parte implican otra forma de vinculación, porque no las plataformas, cuando estamos en plataformas y en redes, estamos en forma colectiva, y es diferente a cuando uno de pronto puede hablar con un amigo, ¿no? En forma personal, y recibir el llamado de ese amigo, ¿no? Lo bien que hace todo eso. Sí, por supuesto. La radio también es una forma de estar conectada. Claro, sí, totalmente. ¿No? Con el otro, de ver, de escuchar otras cosas, no estar prendida a una cámara de televisión viendo lo que pasa, sino, bueno, escuchando buena música o algún programa interesante. Hay diferentes formas, como bien decís vos, todo lo que tiene que ver con los afectos nos ayuda muchísimo. Entonces, quizás mucha gente retomó también a la lectura de libros, ¿no? Se fue encontrando desde otros lugares que había dejado en algún tiempo, o con algunas actividades que también, debido al ritmo, había dejado. Hay formas de sobrellevar este malestar, este mal tiempo, ¿no? Que causa este encierro y esta incertidumbre. Y bueno, los afectos, el estar conectados, escuchar buena música, el arte salva, ¿no? También. El arte ayuda mucho, un poco desde yendo a lo nuestro, ¿no? Que vos nombrabas la radio, muchos somos gentes de radio, ¿no? Y realmente en esta forma de expresión oral encontramos, ¿no? Un medio donde también poder canalizar muchas cosas, ¿no? Y de nuestro programa, como decís vos, uno intenta poder transmitir un mensaje de lo artístico, pero también desde lo humano, ¿no es cierto? Quizás como una forma también de poder ir sobrellevando este problema que tenemos, que sabemos que va a llevar su tiempo, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, sabemos que hay gente que la está pasando muy mal, y siempre tratamos de acompañarlos desde algún lugar, quizás haciendo este programa, o bueno, acercándonos también a otros sitios, ¿no? Teniendo entrevistas con gente que está trabajando en zonas, haciendo un trabajo comunitario, para que la gente que escuche este programa también se pueda acercar a esos lugares, recibir no solo un apoyo de comida, sino también algún apoyo psicológico, ¿no? Encontrarse desde otros lugares con otra gente. No hay que, digamos, hay que seguir adelante,
teniendo en cuenta no solo el presente y el pasado, sino bueno, con proyectos cercanos, viendo cómo ir cumpliéndolos y bueno, así no nos deprimimos. Seguro. Y también tener presente esto, ¿no? Que hay muchas formas de cuidarse, eso ya está claro, y también sabemos cuáles son las formas en las cuales podemos ir al contagio. Entonces creo que ese es un detalle a tener en cuenta y tenerlo presente, ¿no? Porque nos estamos cuidando a nosotros, estamos cuidando a los demás y de alguna forma, si nos cuidamos a los demás y las vacunas siguen su camino, que siguen llegando, de a poco siguen llegando de diferentes lugares, ¿no es cierto? El camino va a ser más positivo. Así es, me parece lo que decís muy interesante e importante, ¿no? Sobre todo esto con una visión más positiva. Evidentemente nos enfrenta a varias crisis esta pandemia, pero bueno, hay que sobrellevar y ver cómo también, cómo uno planea todas estas crisis climáticas, toda esta globalización, todo lo que está pasando para que la sociedad esté un poquito mejor. Así es. Si te parece bien, vamos a ir ahora a la parte de narrativa. Vamos a escuchar a una autora argentina que tiene cuentos muy, muy interesantes, ¿no es cierto, Nora? Sí, así es. Tiene relatos muy interesantes, cuentos que hace... bueno, que esto también tiene que ver con la pandemia, como la gente se reinventa, gente mayor, en talleres literarios, a través de WhatsApp, en este caso, las clases, y haciendo un relato por semana, Antonella Saibane con sus 97 años. Así es, así que vamos al encuentro de Antonella Saibane. Adelante. 5 años. El tiempo pasa muy vertiginosamente. Ya hace 5 años de aquel episodio que conmovió a mi vecindario. No solo por la forma como sucedió, sino también a quien le pasó. Todos quedamos muy conmovidos por la noticia. Algunos nos íbamos llamando por teléfono para entender un poco más de lo que había sucedido. Habían asesinado a un joven por atrás, de espaldas, de forma muy cobarde. Y ese muchacho que se había criado en el barrio, se llamaba Eduardo. Tanto él como su familia era muy querida. Casi todos nos conocíamos desde siempre. Eduardo estaba de novio con Lucía, una joven de 18 años que vivía en la misma cuadra. Todos los vecinos sabíamos de esta relación y también los padres de Lucía no lo aprobaban porque no procesaban la misma religión. Pero el amor de Lucía por Eduardo no impedía que la joven se viera a escondidas. Los padres de Eduardo se habían acercado a hablar con los padres de Lucía para saber los verdaderos motivos, ya que ellos también se conocían desde niños y habían compartido juegos infantiles. Eduardo consiguió un trabajo muy importante en Nueva York y decidió viajar, ya que con Lucía era imposible continuar la relación pese a sus sentimientos. Las trabas eran muchas y pensó que quizás un alejamiento pasajero ayudaría a disminuir las tensiones. Pasaron 5 años y Eduardo regresó a su casa materna. Lucía se enteró
y alegró por la noticia. Hubiera querido verlo y abrazarlo, pero temió por sus padres que seguían firmes con la negativa y tenían otros planes para su única hija mujer. A los pocos días de la llegada de Eduardo, cuando caminaba hacia su domicilio, ya hace 5 años, recibió por la espalda 3 balazos. Nunca se supo quién lo hizo ni lo motivó. Aún el hecho está en manos de la justicia. En el barrio todos piensan lo mismo, pero no se habla por temor a la represalia de la familia de Lucía. Igualmente hoy se hará, como todos los años, una marcha por nuestras calles de Paternal pidiendo justicia. Antonella Seivane. Música sin fronteras. Seguimos con los grandes compositores y músicos mexicanos, en este caso Juventino Rosas, nacido en México en 1868 y fallecido muy joven en el año 1894. Desde chico Juventino mostró un gran talento, una gran disposición para la música. Es así que su padre le compró un violín, que era su instrumento preferido. Como decíamos, falleció muy joven en Cuba en una gira a la edad de 26 años debido a una mielitis espinal. Vamos a escuchar de Juventino Rosas este hermoso vals que se llama Josefina. Adelante, por favor.
La poesía y sus poetas. Sor Juana Inés de la Cruz, su vida y su obra. Comienzo con el poema Desmentir los elogios. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Quizás el más conocido es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida, estáis en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándonos si os quieren bien, siempre tan necio andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por falsa. Fácil culpáis. Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Juana Inés de la Cruz nació en 1651 y falleció en 1695. Fue una religiosa y escritora mexicana, escritora erudita y pionera de la reivindicación de la mujer. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII. Es autora de una literatura barroca de altísima factura que le dio prestigio y reconocimiento tanto en la alta sociedad novohispana como española. Se la considera una de las máximas exponentes del siglo de oro español. Nos dice Octavio Paz que en los tiempos de la colonia, la corte y el locutorio del claustro,
Eran los únicos espacios en que una mujer podía codearse intelectualmente con los hombres, y Sor Juana, que evadió el matrimonio para poder dedicarse a las letras, supo aprovechar esos espacios muy bien. Su obra abarca una diversidad de géneros literarios, entre los cuales destacan el teatro, el auto sacramental y la lírica. Dentro del contexto de su obra lírica, Sor Juana escribió sonetos, redondillas, décimas, romances y muchas otras formas literarias. Pero no por ser una religiosa, Sor Juana se dedicó solamente a los temas cristianos. Por el contrario, buena parte de su obra también habla sobre el amor, los valores, la mujer, el mundo clásico, la virtud, entre otros. Era una lectora y estudiante apasionada que se retaba a sí misma constantemente. En 1664 se hace dama de compañía de Leonor María Carreto, lo que le permite entrar a la corte. En ese ambiente se destaca por los profundos conocimientos que tenía. Para poder continuar con su aprendizaje, Sor Juana ingresó a la Orden de las Jerónimas, única manera digna de evadir el matrimonio, pero encontrar solución a su destino económico. Allí se dedicó al estudio y la escritura, pero también cumplió labores como contadora y archivista. Por aquellos tiempos, la cultura y la literatura eran masculinas, escribían hombres y leían hombres. Es por ello que resulta extraordinario que Sor Juana haya sido la escritora más importante de la época colonial. El único poema que realizó por placer y no por encargo fue Primero Sueño, que contiene casi 1000 versos. Sor Juana sufrió persecuciones, pero también por ser una monja que no se dedicaba solo a la vida monástica, trató de demostrar en su defensa intelectual que no era ni única ni excepcional y que hubo muchas mujeres cultas en la historia. Intentó salir del lugar de excepcionalidad para construir un espacio femenino en el cual pudiera colocarse e inscribirse. Por desgracia, luego de la disputa que quitó todos los libros de su celda y se dedicó solo a la vida religiosa. Dicen que el intercambio con el obispo fue un golpe duro, o tal vez le costó más de lo que pensaba. Murió producto de una pandemia de cólera el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento? Y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Bueno, a todos los oyentes hoy les traigo a una artista mexicana. Estamos evocando a nuestro país hermano de México, Mónica Mayer, quien nació en 1954, una de las grandes artistas contemporáneas, no solo en su país, sino una referente, una precursora del arte feminista en América Latina. También una gran artista destacada en el mundo entero. Desde sus comienzos siempre realizó prácticas muy comprometidas con el movimiento de mujeres. Pero además, ya desde su comienzo hasta la actualidad, es muy inquieta, ha sido muy inquieta en explorar distintos lenguajes para desarrollar su labor estética.
Ella es crítica de arte, es una teórica, investigadora, quien ha realizado a lo largo de todo este tiempo importantes proyectos. Su formación la realizó en Estados Unidos y ya a fines de los 70 su actividad la empezó a centrar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la que deviene del mundo patriarcal. Una de sus grandes obras, uno de sus grandes proyectos, porque como todo artista conceptual, trabajaba a partir de sus proyectos, fue El Tendedero. En él la artista visibilizó situaciones de acoso sexual. Y aunque no fue esta la única preocupación, digamos que tuvo como artista que trabajó y que fue muy comprometida, y lo es, con el movimiento feminista, también trabajó otras temáticas muy particulares para este movimiento y para sus proyectos, que fueron las relaciones de pareja o incluso la maternidad. Si bien quizás muchos oyentes la conocen por su trabajo y todos sus proyectos performáticos, como dije anteriormente, es una artista que es una investigadora, una crítica de arte, y que sus escritos han enriquecido muchísimo sus producciones estéticas. Ha sido desde temprano parte de una generación que buscó dar voz a la experiencia femenina, conformó lo que fueron partes de grupos de concientización dentro de lo que fue la metodología feminista. A ella le interesó y le interesa mucho el trabajo social, por eso fue conformando grupos para concientizar acerca de lo que significaba la violencia de género, el acoso sexual. Estamos hablando de alguien, por eso que ha sido una precursora, que empezó con esta labor ya en la década del 70. En sus trabajos, sus textos, sus dibujos, construye un cosmográfico simbólico en los que indaga aspectos de la subjetividad individual, mientras que paralelamente se abren posibilidades que pueden establecer estos puntos de encuentro entre el trabajo que tiene que ver con el activismo feminista, la experiencia social, pero también sus producciones estéticas. Una artista conceptual destacada por sus grandes proyectos, su actividad a favor de la mujer, muy reconocida en toda Latinoamérica, fundadora de todos estos proyectos. Y entre ellos, entre tan destacados experiencias que ha realizado y que sigue realizando, ha hecho uno muy particular, quizás hasta uno de los más conocidos, que es El Tendedero. Generación Abierta, nuestra revista que dirige Luis Raúl Calvo y de la que yo soy subdirectora, ha tenido la suerte de hacerle una entrevista. En realidad se la hizo la artista visual Patricia Campán, una artista colaboradora permanente de Generación Abierta. Le ha realizado una entrevista muy interesante a Mónica Mayer, y entre todo lo que le pregunta, que también les quiero contar que la pueden encontrar la entrevista completa en el sitio web www.generacionabierta.com.ar. Ahí pueden encontrar la entrevista completa y la verdad que es sumamente interesante. Pero yo voy a leer una de las preguntas que Patricia Campán le hizo, que Mónica Mayer responde y que me parece que nos da una visión muy clara del interés que a ella llevaba a cabo para construir su obra, ¿no? Y de lo que quería transmitir. Patricia le pregunta: El Tendedero es una obra que tiene la particularidad de renovarse en forma permanente. Acá viene la pregunta: ¿qué coincidencias y disidencias encuentra usted entre los distintos momentos del montaje y el campo geográfico donde se realizó?
Ella contesta: cada tendedero es diferente. Están los que yo hago, los que asesoro y los que otra persona realizan de forma autónoma, a veces sin avisarme. A veces no me entero. Las preguntas varían de acuerdo a cada comunidad. Lo presenté por primera vez hace 40 años en la Ciudad de México y en ese momento había muy poca conciencia sobre lo que es el acoso sexual callejero. Aquí la situación ha cambiado, ya que el acoso sexual sigue muy presente, pero es un problema que ya se hace visible. Es un tema que se discute, en el que se trabaja en distintos frentes. Cuando ella habla de distintos frentes, justamente habla de estos sectores que ella trabajó como metodología para concientizar, ¿no es cierto? También presentó el tendedero en distintas poblaciones y otras ciudades de México. Algo que me gusta mucho de la pieza es que tiene muchas versiones, desde las más estructuradas para los museos hasta la cuerda sencilla con papelitos que puede hacerse con recursos mínimos. La pieza también me ha dado la posibilidad de generar diálogo con otras artistas feministas de distintas comunidades. Hacemos un taller e implementamos el tendedero y desarrollamos un trabajo colectivo. Lo que me sigue sorprendiendo y me encanta que muchas personas se han apropiado de la pieza para usarlos con fines activistas, pero también pedagógicos. En este sentido, cada tendedero es distinto, pero lo que no cambia es que las historias siempre son terribles. La violencia es constante. Espero que algún día ya no haya necesidad de tendederos y que cuando vean la documentación en algún museo, el público se horrorice de lo violento y primitivo de nuestra época, pero que solo sea un eco del pasado. La verdad que me parece sumamente importante porque, bueno, está hablando de una realidad que nos pertenece a nosotros como país, pero también a toda Latinoamérica. Por eso me parece una referente que visibilizó como precursora y sigue visibilizando la problemática que sigue sucediendo en toda Latinoamérica. Realmente les aconsejo leer la entrevista porque es muy interesante todo lo que el artista nos cuenta en este texto y en esta entrevista que Patricia Campagne le hace para la revista Generación Abierta. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Música sin fronteras. En 1885, Juventino Rosas se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí estudió teoría y solfeo. La obra que lo llevaría a la inmortalidad se llama Junto al manantial, que fue rebautizada como Vals sobre las olas, inspirada al ver lavar en el manantial a la señorita Mariana Carvajal, de la cual estaba enamorado y era hermana de su amigo Fidencio Carvajal. Con dicha familia vivió por alguna temporada, ya que él carecía del dinero para sostener sus estudios. Tras el éxito musical, el presidente Díaz le regaló un piano que vendió para pagar sus deudas. A pesar de que la obra musical tuvo un gran éxito, Rosas vendió también, para pagar sus deudas, los derechos de autor de Sobre las olas a una casa musical por solamente 45 pesos. Un hecho importante es que en el año 1950 se estrenó la película Sobre las olas, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por el ya consagrado actor Pedro Infante, quien da vida al célebre compositor Juventino Rosas. Vamos a escuchar ahora esta hermosa polca de Juventino Rosas
Flores de México. Adelante, por favor. La poesía y sus poetas. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez en 1926, se radicó en la Ciudad de México desde 1949 cuando inició sus estudios de filosofía y letras. Poeta y ensayista, sus primeros poemas los escribe antes de los 18 años, pero es en la universidad, cuando está en la universidad, cuando publica su libro oral a la edad de 23 años. Su obra tiene un marcado acento informal que lo convierte en un poeta de todos los tiempos, una prosa vehemente y un verso sentido, sensual, con mucha ironía. Ha recibido diversas distinciones, como ser en 1985 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en 1986, con motivo de cumplir 60 años, fue homenajeado por la UNAM y el INBA, y le fue otorgado por el gobierno del estado de Tabasco el premio Juchitman de Plata. Tras una larga enfermedad, Sabines falleció en la Ciudad de México en 1999. Del poeta Jaime Sabines, el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, primera parte. 1. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días
los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando 2 o 3 veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte. Ni te hemos visto nunca, sino como la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso, una escapada espada de la boca de Dios, que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. Nos echamos a andar y no paramos de andar jamás después de medianoche, en ese pasillo del sanatorio silencioso donde hay una enfermera despierta de ángel. Esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco, a pedazos. No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaban tus lamentos, tu pobre cuerpo herido. Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre 2 gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche, entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías. Te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Los temas principales en la poesía de Jaime Sabines son el amor, la muerte, la soledad y la presencia de Dios. Con motivo de los 20 años de su fallecimiento, fue relanzada una recopilación de su poesía amorosa. El libro Poesía Amorosa integra una selección realizada por Mario Benedetti y cuenta con una edición ilustrada de Amanda Mijango. El objetivo de este ejemplar es que las nuevas generaciones puedan iniciarse en la obra del poeta chiapaneco, a quien consideraba el más notable precursor de poesía coloquial en América Latina. El amor y el humor suponen en Sabines algo así como la indemnización que cobra por sus desencantos, indica Benedetti en el prólogo de este libro,
que 20 años después de su primera edición, regresó en 2018 a las librerías con una imagen renovada. Entre otros libros, Jaime Sabines publicó, como decíamos anteriormente, Oral, La Señal en 1950, Recuento de Poemas, 1962, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, en 1973, Tarumba en 1979, Poemas de amor y Recogiendo poemas en 1997. Para cerrar, de Jaime Sabines, El diablo y yo nos entendemos. El diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra, va a todas partes conmigo. Se me trepa a la nariz y me la muerde, y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana, me dice, brinca, detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño, y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto, anda como un maldito, como un loco adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas ponen mis ojos, que me miro a veces cara de diablo cuando estoy distraído? De vez en cuando me toma los dedos mientras escribo. Es raro y simple, parece a veces arrepentido. El pobre no sabe nada de sí mismo. Cuando soy santo me pongo a murmurarle al oído y lo mareo y me desquito, pero después de todo somos amigos y tiene una ternura como un membrillo y se siente solo el pobrecito. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.